Desde el Aeroparque Metropolitano habla el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. A partir del 30 de marzo ha acumulado 2.706 millones de dólares en una posición compradora de carácter sistemático de divisas, y que, de no mediar por la variación que han experimentado dentro de su cartera diversificada de activos, de oro y otras monedas, estaríamos ya en el umbral mínimo de 30.000 millones de dólares, lo cual permite observar el comportamiento tanto desde el punto de vista del superávit comercial y los procesos de acumulación de reservas, como la permanente actitud y actividad respecto al uso de estas reservas. También la República Argentina ha tenido una mención dentro de los 49 de los 187 países del mundo en el informe provisto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por haber alcanzado un índice de desarrollo humano muy alto, de acuerdo a la clasificación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Como ustedes saben, desde el año 1980 al año 2013 aumentó de 0,65 a 0,801, y esto implica una mejora del 21,5% al 0,59% anual. Este índice combina el buen desempeño de la tasa de esperanza de vida al nacer, la media de escolaridad y el ingreso por habitante. Esto es, mayor escolarización, mejoramiento en el crecimiento del Producto Interno Bruto y su distribución, o sea, un incremento en el ingreso por habitante, y también la mejora en las condiciones y la calidad de vida implica también, obviamente, la expansión de la tasa de esperanza de vida al nacer. Por lo tanto, eso es un muy buen indicador. Otro informe que me parecía muy importante para brindar es que tenemos actualmente 415.526 trabajadoras de casas particulares regularizadas al amparo de la ley. Esto es un dato muy importante porque el universo de trabajadoras de casas particulares asciende a aproximadamente 1.100.000 personas. Cuando uno analiza una serie histórica, 2014, observará que partimos de un piso de aproximadamente 50.000 trabajadoras de casas particulares que estaban regularizados o encuadradas normativamente. Los incentivos desde el punto de vista de la deducción del impuesto a las ganancias para las personas físicas y los mecanismos que tienen que ver con la regularización del empleo de las trabajadoras de casas particulares ha permitido definitivamente incrementar su regularización de carácter formal. Eso es un dato muy importante. También es un dato muy importante el tema que la producción de seguros ha alcanzado casi 10.000 millones de pesos, con un incremento del 42,1% anual, y también que la República Argentina ha sido uno de los países mencionados como de menor tasa o de menores accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a la Federación Internacional del Automóvil. Estamos haciendo esta conferencia de prensa acá porque en minutos estoy viajando a la provincia del Chaco. En ese contexto vamos a participar de una inauguración de una planta que tiene que ver con doblado de hierro y una serie de acciones que hace la misma fábrica, con una inversión de cerca de 8 millones de pesos, y tiene un programa de incremento desde el punto de vista del empleo de 16 a cerca de 28 empleos en forma progresiva, pero también se inscribe en una política muy activa desde el punto de vista de nuevos proyectos de inversión. Allí estamos trabajando obviamente con distintas áreas de gobierno. La provincia del Chaco tiene 33 proyectos de inversión, excluyendo los de mayor envergadura relativa que pueden efectivamente potenciarse de bioetanol. Podríamos diferenciar entre 1.800 millones de pesos o el doble de esa cifra, en tanto y en cuanto se pueden ejecutar otros proyectos de mayor envergadura, pero que tienen un alto impacto desde el punto de vista del empleo y del número de proyectos industriales. Por lo tanto, lo que voy a hacer es participar en la supervisión de múltiples obras de infraestructura que se llevan adelante en la provincia, que van desde el segundo acueducto del interior de 512 kilómetros para 26 localidades, hasta el tema de autovía de la Ruta 16, hasta distintos acueductos y que se hacen en el interior de la provincia, más una multiplicidad de obras de infraestructura escolar, hospitalaria, de centros de salud que forman parte de la inclusión social. Así que eso es lo que
haré durante el transcurso del día de hoy, que ustedes tendrán información también, y por supuesto también tendrán información de las actividades del día de mañana. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Dos preguntas, si me permite. La primera, muchos matutinos hoy destacan como título principal la reunión de ayer con Dan Pollack. Algunos hablan de fracaso, otros dicen de no avanzan las negociaciones, otros hablan de precisamente el papel de Dan Pollack. Mi pregunta es hacia el gobierno. ¿El gobierno se pone a sí mismo un plazo en este tipo de reuniones con Dan Pollack? El plazo definitivamente es el 30 de julio, cuando deberían cobrar los bonistas que entraron en la reestructuración, ¿o no hay plazo? Las negociaciones pueden seguir hasta que venzan las cláusulas, la cláusula Rufo. Esa es la primera pregunta, si el gobierno se pone un plazo para este tipo de charlas. Y la segunda tiene que ver con quien fuera el director del Museo del Cabildo, quien denunció haber sido desplazado de forma patoteril y lo relacionó a su acercamiento con Daniel Scioli. Si el gobierno tiene algún tipo de comentario a hacer sobre Víctor Ramos. Desmiento categóricamente que se hayan tomado decisiones asociadas a una reunión con el gobernador Daniel Scioli. Desmiento categóricamente. Segundo, la intervención del mediador, Dan Pollack, tiene que ver con la designación del juez Griesa. Por lo tanto, los plazos los fija el juez en tanto y en cuanto como special master, es decir, una especie de mediador para lograr un eventual acuerdo para la ejecución de la sentencia. Estamos ante una serie de hitos que es necesario observar. Primero, un juez que recibe múltiples críticas, tanto de diarios especializados como de Financial Times o como también de New York Times, o también, mejor dicho, de New York Times, es el que hace una crítica muy clara respecto a este tema, entendiendo de que el juez está muy confundido respecto a los mecanismos de resolución. También observamos de periodistas y enviados especiales de canales nacionales que observan también una serie de objeciones desde el punto de vista del comportamiento del juez en la última audiencia y en la transcripción de la misma. En segundo lugar, observamos claramente una actitud de mala fe por parte de los fondos buitres, actitud de mala fe porque ellos saben que es absolutamente indispensable, si tendrían voluntad de negociación y si tendrían buena fe, la necesidad del otorgamiento de un stake. No quiero hacer del stake lo mismo que fue la prima de riesgo país en la década del 90, digamos, pero o sea, la suspensión de la ejecución de la sentencia, porque es una cuestión muy clara en el sentido de tener el tiempo necesario y suficiente para que mediante el diálogo se generen las condiciones de negociación justas, equitativas, razonables, sustentables y legales para el 100% de los bonistas. Entonces, usted sabe que el rol que tiene que tener un mediador es generar acercamiento de posiciones de partes, porque si no hay un mecanismo de acercamiento de la posición de las partes, es muy difícil generar mecanismos de convergencia. Pero acá hay una cuestión que es tan simple y tan claro que cualquiera lo puede entender. O sea, lo que se necesita es precisamente una actitud del juez, generando el tiempo necesario en virtud de una restricción de carácter legal con implicancias sistémicas, que es la cláusula Rufo. La República Argentina lo ha repetido hasta el cansancio. O sea, es muy simple y muy sencillo de resolver si existe buena fe de parte de los fondos buitres y obviamente una actitud racional y mesurada del juez, porque de esta forma es posible generar las condiciones para que la República Argentina ingrese en la última fase de las condiciones de negociación. Es necesario remarcar que la posición argentina es siempre la misma en el sentido siguiente: Argentina paga, Argentina cumple con sus obligaciones, Argentina protege los contratos correspondientes al 92,4% de los acreedores que ingresaron voluntariamente al canje, y a su vez lo que observamos es que la mala fe de los fondos buitres lo único que quieren es destruir claramente el proceso de reestructuración voluntaria de deuda, generando implicancias en el sistema financiero. Está absolutamente clara la actitud y es evidente su accionar. Capitanich, una más. ¿El gobierno esperaría o desearía un apoyo explícito de parte de los distintos partidos de la oposición a este pedido de suspensión de la ejecución de la sentencia? Eso corre por cuenta
de los partidos políticos de la oposición. Cada cual sabe el rol que tiene que ocupar en momentos y en escenarios políticos como este. Ministro, buen día. Daniel Castaño de Canal 7. Si me permite también dos preguntas. La primera, si bien el juez Griesa ha recibido críticas, usted lo decía bien, por parte incluso de diarios muy prestigiosos de los Estados Unidos, también lo están recibiendo, por cierto, los fondos buitre. La pregunta es, una muestra de buena voluntad sería, como está circulando la versión, de que los propios fondos buitres le pidan al juez Griesa el restablecimiento del state. Digo, la Argentina tomaría eso como una muestra de buena voluntad. Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver, se están recibiendo muchas críticas del gobierno por parte de las cúpulas sindicales por el impuesto a las ganancias, particularmente de Hugo Moyano. Si está en agenda del gobierno la suba del mínimo no imponible. Bueno, creo que respecto al segundo punto me he despedido lo suficiente. He tenido la entrevista, o dos entrevistas muy concretas, una con Antonio Coló y parte de la comisión directiva, lo mismo con Hugo Yasky. Hemos hablado claramente de este tema y he transmitido con mucha claridad y precisión lo siguiente. Primero, que no ha habido innovación respecto a la situación de las personas físicas, o sea, de los trabajadores y jubilados que efectivamente tributan el impuesto a las ganancias, que es equivalente al 10,4% del total, y que son exactamente los mismos que están encuadrados en el decreto 1242 del año 2013. O sea, lo que quise decir es que si en el año 2013, en el mes de noviembre, un trabajador y un jubilado no recibía retenciones de impuestos a las ganancias, tampoco lo recibe en el año 2014. Han existido casos que tienen que ver con 33.000 trabajadores que han cambiado categorías y conceptos, que han sufrido modificaciones, y 70.000 de otro lado que también han sufrido modificaciones. Pero en definitiva, el 10,4% de trabajadores y jubilados que son susceptibles de retención de impuestos a las ganancias, en definitiva es el promedio histórico de los últimos 12 años. Lo que sí queda claro, y que es motivo también de reclamos, que tiene que ver con la tablita desde el punto de vista de la progresividad y la proporcionalidad del impuesto por el mínimo no imponible para los que efectivamente tributan. Pero en definitiva esto es un debate de carácter conceptual. El carácter conceptual tiene que ver con la manifestación de capacidad contributiva y con el nivel de percepción de ingresos. Por supuesto, supongo que quien percibe 100.000 pesos y tiene una fuerte retención del máximo de impuesto a las ganancias, se quejará. Pero bueno, forma parte del efecto redistributivo del impuesto a las ganancias. Entonces, creemos nosotros que forma parte del análisis que hemos oportunamente realizado con CTA y con la CGT. Y respecto al primer tema, asociado a la cuestión del otorgamiento del stay por parte del juez o por parte de los fondos buitres, o a pedido de los fondos buitres, bueno, esto es lo que nosotros consideramos que es una vía que permita la solución adecuada del problema. Lo hemos planteado a través de presentaciones de carácter judicial. El problema central es que la presentación judicial, o las presentaciones judiciales que hemos planteado para el stay, ha tenido la sistemática negación por parte del juez. Y en consecuencia, lo que nosotros entendemos es que allí es donde obra el principio de mala fe. Mala fe en el sentido de, por un lado, decir que quiere negociar, y por el otro lado obstaculizar el proceso de pago a los tenedores que ingresaron voluntariamente al canje. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que Argentina paga y cumple regularmente sus obligaciones, y esto es lo que es necesario tenerlo muy en claro en esta cuestión. Entonces, la cuestión es tan simple y tan clara, lo puede entender cualquiera. Nosotros lo que decimos es necesario un stay hasta el mes de enero del año próximo. En ese contexto se dan las condiciones de negociación que deben ser justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de propiciar una reestructuración total de la deuda argentina. Entonces, es muy importante señalar que
Argentina el 30 de julio cumplirá su compromiso de depósito de los recursos de 650 millones de dólares para el Club de París. A su vez es bueno pensar que hemos resuelto el tema con Repsol a través del otorgamiento de bonos que en un día tuvieron el canje de bonos en efectivo. Y a su vez también es necesario sostener que la cuestión central es que nosotros hemos cumplido con el 92,4% de los bonistas mediante el pago regular, depositando 1.051 millones de dólares, de los cuales quienes están bajo el amparo de la legislación argentina han percibido en sus cuentas correspondientes. Entonces, esto es una cuestión tan clara y lo hemos planteado con mucho énfasis, porque el tema, la vigencia de la cláusula Rufo implica efectos de carácter sistémico para el conjunto de la deuda reestructurada. Él lo ha dicho hasta el mismo ministro Roberto Lavagna, que ha participado en el proceso de reestructuración de la deuda en el año 2005. Obviamente también esto tiene que ver con la deuda reestructurada, con la reapertura del canje en el año 2010. Entonces, la verdad es que también cuando se habla por allí de la exigencia por parte de los fondos buitres respecto a una eventual garantía, la República Argentina es un país soberano y a su vez el stay o la suspensión de la ejecución de la sentencia no implica alteración de la sentencia. ¿Qué otra connotación podemos nosotros identificar respecto a esta cuestión sino pensar que hay intereses ocultos o una estrategia deliberada para fulminar el proceso de reestructuración de la deuda de carácter voluntario del 92,4%? Porque la verdad es que la sentencia está firme. Se plantea un tiempo de espera. No es necesario ninguna garantía. La garantía es la sentencia en sí mismo. O sea, esto es tan claro que también es claramente perceptible que la posición de los fondos buitres y del juez está directamente asociado a pulverizar el proceso de reestructuración voluntaria de deuda, porque esa es una señal al mundo, esa es una señal al sistema financiero, para observar que hay una multiplicidad de títulos de deuda pública que están emitidos bajo determinados principios que a su vez se verían afectados con implicancias sistémicas a partir de este fallo y a partir de esta actitud. Actitud, por otra parte, que implica que grupos minúsculos concentrados que no tienen domicilio fiscal ni siquiera en Estados Unidos, sino en las islas del Gran Caimán o en guaridas fiscales, son los que pretenden alterar el funcionamiento adecuado del sistema financiero. Gabinete, sí. Hernán Mundo de Radio Nacional, consultarlo en relación a la pregunta del colega sobre la convocatoria de Sergio Massa para el día martes en el Congreso Nacional respecto de ganancias para tratar distintos proyectos que tienen que ver con lo tributario, cómo lo ha recibido el Gobierno Nacional. En ese sentido, si considera que en caso de no dar respuestas en materia de ganancias, de hecho hay distintas movilizaciones y ya jornadas de protesta anunciadas por las distintas centrales, ¿no cree que no se va a generar un clima de hecho de protesta en calles por parte de sindicatos? Y en relación a cuestiones salariales, sabemos que hay y de protesta, en este caso del Sindicato de Petróleo y Gas Privado en Neuquén, Río Negro y La Pampa, un paro en el día de ayer, YPF evalúa en millonarias las pérdidas. ¿Cómo está evaluando puntualmente el gobierno este conflicto? Esa es una cuestión que oportunamente ha comunicado la misma empresa YPF, en donde hay una posición del sindicato que está asociado al sostenimiento de la actividad de una empresa, no de la estabilidad de los trabajadores, porque el gobierno ha planteado claramente una solución para los trabajadores. Nosotros creemos que esa es la actitud de un Estado, en el sentido de proteger a los trabajadores, no a los empresarios, que pretenden utilizar a los trabajadores como un método de presión respecto a la defensa de sus intereses. En segundo lugar, quiero transmitir nuevamente lo siguiente. Si uno toma la serie estadística, puedo tomar distintas series estadísticas, 2000, 2001, 2002, 2003, vamos a tomar 2003, 2014. 2003, 2013, en el 2013 el impacto antes del decreto 1242 del año 2013, o sea de enero a agosto, existía un nivel de
retención de impuestos a las ganancias para trabajadores y jubilados que era equivalente al 30%. Con el decreto 1242 del año 2013 bajó al 10,4%. O sea, los mismos trabajadores y jubilados en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de este año, son los mismos. Por lo tanto, ¿por qué debería tender a agudizarse el tema de una eventual protesta cuando son los mismos trabajadores que no protestaron antes y protestan ahora? Primera pregunta. Segunda pregunta, creemos nosotros que la evaluación, porque esto yo lo dije oportunamente en la Cámara de Diputados de la Nación, hemos podido nosotros evaluar los distintos proyectos presentados por distintos legisladores. Proyectos que tienen algunas particularidades. Primero, presentan déficits desde el punto de vista de la elaboración técnica, o sea, inconsistencias técnicas. Segunda, no tienen una clara dimensión desde el punto de vista de la gravabilidad del impuesto y sus implicancias. Tercero, no hay un análisis pormenorizado desde el punto de vista de la base de datos para observar las implicancias desde el punto de vista fiscal. ¿Qué significa esto? Significa que del impuesto a las ganancias nosotros tenemos una percepción por este concepto equivalente a casi 55.000 millones de pesos por año. Esto también tiene que ver con transferencias a provincias, con transferencias al sistema de seguridad social, y estos recursos tienen que ver con un sistema redistributivo. Esto es, la asignación universal por hijo se financia 60% con aportes y contribuciones de trabajadores. Por lo tanto, tenemos que preservar el empleo y preservar el ámbito de paritarias para garantizar el sostenimiento del poder adquisitivo del salario, porque eso es parte del financiamiento para lograr que personas que no tienen trabajo tengan la posibilidad de la cobertura de la asignación universal por hijo para sus hijos, o también para la movilidad jubilatoria, o también para la inclusión del sistema previsional. En el caso del impuesto a las ganancias también tiene efectos desde el punto de vista de las provincias. No observo en este sentido una participación de los gobernadores de las provincias, porque también los gobernadores de las provincias recibirán menos recursos de carácter coparticipable. Por lo tanto, hay que analizar primero el sistema de seguridad social y sus implicancias desde el punto de vista redistributivo, también las implicancias del efecto redistributivo de carácter federal de la menor percepción del impuesto a las ganancias para los estados provinciales y obviamente también para los municipios en virtud de la coparticipación municipal. Y en tercer lugar, también analizar efectivamente qué categoría de percepción de trabajadores alcanza y efectivamente si eso se traduce o no, o se traducirá o no en mayor o menor grado de consumo. Porque si efectivamente la percepción mayor de ingresos por la menor tributación se convierte en tenencia de moneda extranjera, en definitiva no contribuimos al círculo virtuoso de ahorro e inversión, ni tampoco de incremento de consumo, ni tampoco de mecanismos de expansión de la actividad económica. Entonces, creo que ese es el proceso de discusión que obviamente en toda sociedad democrática debe darse y me parece oportuno hacerlo. Muchas gracias. La palabra del jefe de gabinete Capitanich.